Vamos a la palabra del Señor. Hoy terminamos segunda de Timoteo. Vamos a ver el capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 22. Parece mucho, pero no lo es, así que no se alarme. Dice, vamos a leerlo. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca, o puede decir Priscila, y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más, te pedimos que intervengas a través de tu Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestros espíritus, y podamos entender tu verdad. Que ésta nos alimente y nos transforme hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, podemos decir que estamos ante las últimas palabras escritas que quedaron registradas oficialmente de Pablo. Después de esto, ya no hay más nada de Pablo. Él se ha despedido con estos versículos, así que hoy vamos a verlo. Y quiero que tengan en cuenta, hoy voy a tratar de llevar la predicación expositiva sin ir versículo a versículo, simplemente mostrando la idea panorámica de todos los versículos. Así que seguimos, podemos ver que de alguna manera la carta de Pablo termina como había comenzado en un inicio. Pablo queriendo compartir estos últimos momentos con su hijo y amigo Timoteo. Nuevamente, Pablo le vuelve a insistir a Timoteo y le dice, procura venir pronto. Veíamos en 2 de Timoteo 1:4 que él empezaba diciendo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo cierra la carta como ha comenzado, pidiendo a su amigo Timoteo, su hijo en la fe, que vaya a visitarlo. Entonces, ¿por qué Pablo quería o insistía en que Timoteo venga a donde estaba él preso en Roma? Y hay 4 motivos por el cual la Biblia nos deja ver qué era lo que anhelaba Pablo por esto que insistía una y otra vez a Timoteo. Primero, como decíamos, Pablo deseaba terminar sus días al lado de las personas que amaba. Pablo
lo extrañaba a su amigo, Pablo extrañaba que esté a su lado, así que Pablo le pide, ven pronto. Y más en el contraste donde nos está mostrando que ha quedado solo y desamparado. No solo que anhelaba que Timoteo venga, sino que ahora estaba completamente solo y desamparado. Así que uno de estos motivos era, quería estar con personas que para él significaban mucho. Una compañía de calidad, la compañía de sus más íntimos, con aquellos que había compartido tanto, aquellos que estaban comprometidos al igual que él en la obra. ¿Y a quién no le gustaría compartir estos momentos tan difíciles y tan duros con aquellos que se muestran amigos? Es realmente un deseo genuino que Pablo podía tener en una situación así. Y no solo que es un deseo genuino, sino que esto también nos deja ver la humanidad de Pablo. Este hombre que habíamos estudiado en todas estas cartas, que parecía implacable, que había soportado tantas aflicciones, que había pasado por tanto, que su ministerio estaba compuesto por señales, milagros, proezas. Este mismo hombre es tan humano como cualquiera de nosotros, que en su peor momento anhelaba estar al lado de sus seres amados. No solo que necesitaba de sus hermanos, su compañía, sino que los necesitaba para que puedan alentarlo, para que puedan consolarlo, para que puedan compartir con él este último momento donde él ya se estaba despidiendo no solo de la carta, sino de este mundo terrenal. Así que, así como cualquiera de nosotros podría necesitar de una persona que nos acompañe en un momento de debilidad, de dificultad, así lo anhelaba Pablo. Pero también así podíamos ser también este hermano que brinda la contención y el aliento a aquellos que necesitan. Cualquiera de los dos lugares deberíamos ocuparlo nosotros por un hermano que nos ama, que está en necesidad y que nos necesita. Por eso el Señor nos insiste, ámense unos a otros. Nuestro Señor nos está mostrando que la manifestación de este amor muchas veces resulta en la compañía del débil. Muchas veces resulta en la compañía del caído, del que está pasando por una aflicción, de aquel que necesita aliento. Fíjense, Mateo 25, versículo 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. El Señor está reflejando que este acto que podemos dar, así como lo estaba por hacer Timoteo con Pablo, es la demostración de amor que el Señor nos pide para con Él mismo. Nosotros lo llevamos a cabo con nuestro prójimo, con nuestro hermano, pero este es un acto que llega hasta el trono de Dios, como haciéndolo para Él. Por ello también nos dice, háganlo todo
como haciéndolo para el Señor. El segundo motivo que podemos ver era que el invierno se acercaba y Pablo necesitaba su capote. Su capote no es más que un abrigo, una especie de poncho que lo cubría del frío, de la humedad, de la llovizna. Así que en su pequeña y fría celda, el anciano Pablo tenía necesidades básicas. Tenía necesidades de las cuales aquellos que lo abandonaron y lo desampararon debían cubrir, pero lo dejaron solo. Entonces ahora Pablo acude a Timoteo diciéndole: tráeme abrigo, ven pronto porque se acerca el invierno. Tengo necesidades básicas que cubrir, y aquellos que debían estar a mi lado, aquellos líderes, ancianos, los que servían a mi par, me han dejado solo, me han desamparado. Nos dice, Demas se fue porque amó más este mundo, pero los otros debemos entender que simplemente se fueron para seguir la obra que había sido encomendado por el Señor a ellos. Así que de alguna u otra manera Pablo nuevamente había quedado solo. Y no solo que él no quería o quería que Timoteo venga pronto para cubrir sus necesidades, sino que si Timoteo tardaba en llegar, esto significaba que el invierno podía llegar más pronto y su viaje se vea retrasado por las inclemencias del tiempo, a lo cual Timoteo seguramente debería esperar hasta la primavera para que el tiempo escampe y él poder viajar, y capaz, probablemente, esto ya sería muy tarde para Pablo. No solo porque iba a pasar frío, sino que probablemente su ejecución ya se habría llevado a cabo. Entonces, una vez más, la insistencia: ven pronto, tráeme el capote. El tercer motivo que podemos ver en estos pasajes es que Pablo quería seguir trabajando arduamente en la obra del Señor. Y fíjense, presta atención, aquellos que lo habían abandonado, como Demas, amando el mundo, Crescente, que se fue a Galicia, Tito, que fue a Dalmacia, Tíquico, que fue a Efesio, que fue quien le llevó la carta a Timoteo. Timoteo estaba leyendo la carta porque Tíquico llegó y se lo entregó de la mano de Pablo. Este mismo fue el que llevó las cartas a los Efesios, llevó la carta a Colosenses y a Filemón. Fíjense, Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos, dice Pablo, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro del Señor. Tíquico era este hermano fiel que Pablo menciona y al que Pablo le encargaba el mensaje de las cartas para que vaya y distribuya a las iglesias a la cual él estaba escribiendo. Y no solo esto, sino que Pablo, cubriendo todos los detalles, le dice: llévale la carta a Timoteo y quédate a pastorear esa iglesia porque yo quiero que él venga pronto. Entonces, Pablo no estaba descuidando la falta del pastor en Éfeso, sino estaba dejando a Tíquico que cubra esa labor mientras Timoteo se ausentaba de su iglesia para ir a visitar a Pablo, ayudarlo y estar con él en sus últimos días. Así que Pablo también le dice: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y nuevamente dice después, en los saludos finales de los versículos que hemos visto, dice: Eubulo te saluda, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos.
Pablo físicamente no estaba solo. Había hermanos que lo estaban acompañando, los cuales daban saludo a Timoteo, pero podemos ver que los líderes, aquellos que debían servir a su par, ellos se habían ido o a servir a donde debían servir o simplemente lo habían abandonado porque amaron más este mundo. Entonces, entendiendo que Pablo se refería a que quedó solo, entendiendo que quedó solo para llevar la obra del Señor. Entonces, Pablo no quería descartar, no quería descuidar ninguna obra, así que le pide que venga para que así puedan nuevamente empezar a mandar nuevos obreros. Tráelo a Marcos, me es útil para la obra. Ven, Timoteo, me es útil para la obra. Pablo entendía muy bien que no alcanzaba con predicar, sino que debía ser discípulos para cuando él no estaba, ellos iban a seguir la labor que él había comenzado. Predica la palabra. Y el último motivo, que lo dejé para lo último, es el motivo que realmente me impactó. Pablo le dice, ven, porque quería pasar sus últimos días en compañía de sus amigos. Ven, porque quería seguir organizando la obra del Señor para que no quede descuidada. Y también le dice, ven para suplir mis necesidades básicas. Y le dice, trae los libros y mayormente los pergaminos. Es evidente que Pablo no solo quería suplir la necesidad del frío en su cuerpo, sino que deseaba el calor de la palabra para su alma. Pablo en estos últimos días quería y anhelaba seguir estudiando la voluntad del Señor y, si era posible, seguir escribiendo instrucciones para los hermanos. Pablo, estando en sabiendas que sus días estaban contados, anhelaba la palabra. Quería seguir estudiándolo hasta lo último de sus días. Quería seguir batallando la buena batalla de la fe. Quería llegar hasta el último día guardando la fe. Podemos entender esto porque Pablo no le tenía miedo a la muerte. Él decía, para mí morir es ganancia. Y también decía, puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, lo alentaba a seguir estudiando, a seguir batallando, a seguir guardando la fe hasta lo último. Así que este es un ejemplo tremendo de un verdadero hombre en la fe. Uno que era sin fingimiento, uno que verdaderamente servía a Dios en convicción y en amor. Y esto también es lo que el Señor espera de nosotros. Pablo por eso nos ha dicho en varios lugares que lo imitemos. Filipenses 3:17, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen con el ejemplo que tenéis en nosotros. No había dudas que pedir esto para Pablo no lo hacía un hombre arrogante ni orgulloso, sino demostraba su humildad y su servicio sacrificial al Señor. Y esto mismo está pidiendo que hagamos nosotros. Estudien la palabra, nunca se descuiden de ella, aun cuando sepan que tienen los días, los minutos contados, siempre es lo que nos va a mantener perseverando hasta lo último, la palabra del Señor. Por eso también insiste a Timoteo, como veíamos el domingo pasado, predica
la palabra. Y para predicar la palabra primero debía estudiarla. Y de ahí saltamos a una advertencia. Después de ver los motivos que Pablo tenía para que Timoteo venga a visitarlo, les da una advertencia. Le dice: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera, y esto es lo que quiero que usted mantenga en su mente, se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Por qué? Porque encontramos un contraste con el siguiente versículo que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y aquí está: no les sea tomado en cuenta. Si bien podemos ver con Alejandro que era una mala persona, una persona que obraba en maldad, también podemos ver maldad en aquellos que lo desampararon a Pablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A unos Pablo dice: a Alejandro el Señor le pague conforme a sus hechos. Y a los que le desampararon dice: no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Podríamos preguntarnos: a uno espera que el Señor les dé su merecido y a otros los perdona. Y no se trata de qué hicieron, sino a qué atacaron. Podemos ver que cuando habla de Alejandro dice que atacaba y se oponía a nuestras palabras, entendiendo, y como vemos en toda la carta de Timoteo, que cuando Pablo decía palabras o la enseñanza de la palabra, se refería al Evangelio, a la sana doctrina que muchas veces insistió a Timoteo que la cuide, que la guarde y que la predique. Entonces Alejandro estaba atacando a la predicación del Evangelio. Alejandro estaba siendo duro y se oponía sagazmente cuando Pablo defendía su fe. Entonces, aquellos que atacan al Señor, el Señor les dará su merecido. Si nosotros estamos llevando la obra del Señor y nos atacan, es al Señor a quien están atacando directamente. Si nosotros estamos predicando la palabra, dando enseñanzas sanas y somos atacados, es al Señor a quien están atacando. Y con ello simplemente tenemos que decir: el Señor se encargue de ellos. Que el Señor haga justicia sobre ellos, porque es al Señor a quien están atacando y ellos pagarán por esto que están haciendo. Así que no es nuestra batalla, no es nuestra venganza, es del Señor. De eso se encargará el Señor. No debemos cargarnos con esto. No debemos perder la calma por esto. Simplemente que el Señor se encargue. Nosotros simplemente somos sus mensajeros, sus heraldos, aquellos que debemos dar el mensaje. Solamente esto nos pide el Señor. Predica la palabra. Ahora, cuando el ataque es directamente a nosotros, a nuestra persona, ¿qué debemos hacer? Perdonarlos. No les sea tomado en cuenta. Y como a mí me gustan las películas, cuando yo veo esta frase, así como en la película de Ratatouille, cuando el crítico de comida prueba la comida, se sorprende y viene un recuerdo a su mente. Él de niño, cuando su mamá le servía esta comida. Y cuando leemos estas palabras, no les sea tomado en cuenta, automáticamente nuestro recuerdo puede ir a Esteban. Esteban estaba predicando la palabra
y estaba siendo apedreado. Dice Hechos 7:60, y puestos de rodilla clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero versículos anteriores, Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo, al escribir esta carta, al poner esta frase, indudablemente estaba recordando a Esteban. Yo estuve ahí. Yo di consentimiento para que lo maten. Y él decía que no le sea tomado en cuenta este pecado. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para no otorgar el pecado de estas personas? Las palabras de Esteban habían quedado grabadas a fuego en el corazón de Pablo, y Pablo rememoraba esto y decía: no les tengas en cuenta estos pecados. Y aún así podemos retroceder más, llegar a Jesús y ver en Lucas que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta. Y esto es lo que sigue repitiendo Pablo: sean y sigan mi ejemplo. Este ejemplo, el de Cristo, el de Esteban, el evangelio que predicamos, el mensaje que predicamos. Así que, sea el ataque al Señor o sea el ataque a su persona, debe perdonar. En ninguna parte el Señor nos manda a guardar rencor, a buscar venganza. Perdónense unos a otros. Y si no es a ti el agravio, yo voy a rendir cuentas. Pero Pablo nos está mostrando que el perdón debe estar en nuestro corazón. Mateo 6:12, en la versión NBI dice: nuestro Padre, al quien oramos, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. ¿Pueden ver la cadena que hay? Señor, perdóname, porque yo perdoné antes. Y aquellos que creen o que pueden decir: pero Pablo no sabía cuánto he sufrido yo, cuánto daño me han hecho. El perdonar para mí no es una opción. Y a esto podríamos contestar que realmente debemos mirar a Cristo crucificado. Él nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó a nosotros por crucificar a su Hijo. Y esto para pagar el perdón de nuestros pecados. ¿Quién somos nosotros entonces para no otorgar perdón? Esto puede significar simplemente dos cosas: o estás muy lejos del Señor, o aún el Señor no está obrando en tu corazón para que entiendas que debes perdonar como el Señor ha perdonado tus pecados en aquella cruz. Él es el juez justo que no declarará inocente al culpable, pero Él también nos pide que demos perdón a aquellos que han sido injustos con nosotros, así como Él lo fue con nosotros. Así que si no lo hacemos, estaríamos pisoteando el sacrificio de Cristo al no otorgar perdón, porque es rechazar el perdón que Cristo nos ha dado primero. Estaríamos yendo en contra de Dios mismo, en contra de Cristo, en contra de su sangre. Eso es orgullo. Eso es dureza de corazón. No existe en la Biblia un cristiano que no otorgue perdón. No hay.
Es un pecado del cual nos debemos arrepentir y debemos pedir no se le tome en cuenta este pecado. Y ahora, simplemente para ir terminando y para ir rescatando de estos pasajes, el mensaje central dice: cuando yo estuve solo, cuando he sido desamparados por todos, el Señor estuvo. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando te sientas solo, no lo estás. El Señor está allí a tu lado. El Señor está. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Dios. El Señor está allí, a tu lado. Que te sientas solo no significa que el Señor te ha abandonado. Él sigue ahí, Él está a tu lado, Él te está dando fuerzas, Él te está dando todo lo necesario para que tú sigas batallando, para que tú guardes la fe. Pero la gloria es para Dios. ¿Por qué? El Señor, dice, nos da las fuerzas para continuar. Por eso nos puede decir: esfuérzate y sé valiente, porque son sus fuerzas. Ni siquiera debemos hacerlo nosotros. Él nos da la fuerza, entonces Él nos dice: esfuércense. También nos dice que Él nos librará de la boca del león, como lo hizo también con Daniel. Cuando sean acusados injustamente, Él los librará. El Señor nos librará de toda obra mala. Él evitará que nos apartemos de la fe. Él evitará que apostatemos de nuestra fe. Él nos apartará de toda obra mala, de todo pecado, de todo aquello que nos deslice del camino. Él nos librará de esto. Y después dice: Él nos preservará. ¿Y para qué? Para predicar y para gozar de su reino celestial. Él nos lo da todo y nos da beneficios de lo que Él nos dio. ¿Este no es un Dios maravilloso? Él nos da lo necesario para cumplir todo lo que nos encargó. Él puso el Espíritu Santo en nosotros, está morando con el mismo poder que este Espíritu levantó a Cristo de los muertos, es con el mismo poder que está obrando hoy en nosotros. Él que trajo de la muerte a vida es el mismo que nos va a capacitar, que nos va a enseñar y nos va a llevar a toda la verdad. Entonces hasta aquí no hemos hecho nada. Por eso toda la gloria es para Dios. No tenemos parte aquí. Él lo ha hecho todo, Él lo hizo todo, Él nos da fuerza, Él nos preserva, Él nos acompaña, Él nos amó primero. A Él sea la gloria. No tengo de qué jactarme, no tengo de qué alabarme, solamente al Dios poderoso, santo, que me ayuda a llevar una vida cristiana en poder y en seguimiento de su verdad. A Él sea la gloria. Pablo solamente decía: yo, o tómenme de ejemplo, porque el Señor está obrando en mí. Yo no me he rehusado a este Señor, yo no me he rehusado a lo que Él me pidió. Por eso, miren este ejemplo, el Señor obrando, no yo. Yo tengo un aguijón, decía Pablo, y le he pedido que me lo quite, y Él no ha querido. Yo hago lo que no quiero, y lo que quiero no hago. No imiten eso, imiten al Señor obrando en mí. El que me va a preservar, me va a capacitar, me va a dar fuerzas para predicar y para gozar del reino celestial.
Por eso le dice a Timoteo, como veíamos el domingo pasado, predica la palabra, porque es el Espíritu Santo que hablará por nosotros. Y a esto simplemente Pablo se despide, termina este libro, sus últimas palabras dice, la gracia sea con vosotros. Y si vamos a Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este Cristo, muriendo en la cruz, pagando por tus pecados, lo hizo en gracia para que puedas acceder al trono de Dios. Si hoy estamos lejos de Él o si alguien aún no lo conoce, clama a Él en arrepentimiento de tus pecados, confía en Cristo porque Él ya ha vencido el mundo y al que Él llama y viene a Él, Él no le echa fuera. La gracia sea con vosotros, esa gracia que salva, esa gracia que trae a vida a aquellos que están muertos en sus delitos y sus pecados. La gracia que nos va a hacer preservar hasta el final de los días. La gracia que nos va a llevar a guardar nuestra fe. La gracia que nos da fuerza. La gracia de Cristo que ha derramado en la cruz hoy está disponible para nosotros y para todos. La gracia sea con vosotros. Amén. Y estas fueron las últimas palabras de Pablo. No podían ser mejores. Vuelve a Cristo, vuelve a su gracia, porque solo a Él sea la gloria. Es su gracia, es su espíritu, es su obra, es su poder. A Él sea la gloria. Amén.